Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos desde tu programa, desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos aquí, ya tú sabes, en una lección nueva, papi. Ya esto es el segundo trimestre, ya este mundo va, va a las millas, esto va a las millas, mano. Y nada, diciendo a la gente que estamos en Eyes on the Cross en YouTube. Esta semanita no he estado dando las reflexiones, un ratito de reflexión, porque mi familia estaba acá y qué sé yo, y cogimos un breakcito, pero ahora sí, nuevamente estamos de nuevo en un ratito de reflexión, así que si estuvieron pendiente, perdonen, pero ya estamos ahí, vamos a estar ahí ya en un ratito de reflexión y vamos a estar haciendo otras cosas más durante la semana. Creo que los martes a las 8 de la noche, ahora es hora 8, hora oficial entre Puerto Rico y Estados Unidos, somos ahora las mismas horas. So, ahora los martes a las 8 de la noche, pendiente que vamos a estar haciendo algo también. Así que, gente, le pido que me ayuden a que mi ministerio crezca en cuestión de que pueda seguir esparciéndose el mensaje a las redes, en Eyes on the Cross, ahí en YouTube o en Instagram. Vamos a estar ahí haciendo cositas. Así que, gente, por favor, ayúdenme a llevar el mensaje de Dios hacia otros. Así que Eyes on the Cross, YouTube y en Instagram. Y nuestras redes sociales, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. También nos puede buscar por Instagram, Del Valle 2022. También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV. Y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales, tanto el de Alexander como el mío, para que puedan ustedes llevar el mensaje de amor de Jesús. Bien, Alexander, vamos a la oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos este privilegio de poder estudiar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que ahora que vamos a estar estudiando una nueva lección y un nuevo tema que es sobre las profecías. Que el Espíritu Santo, como siempre te pedimos, esté con nosotros y sea el que tome la rienda de este podcast. Que nosotros, yo, del Valle y yo, seamos instrumento tuyo, perdona nuestros pecados y que tu palabra sea, que lo que nosotros digamos sea tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, esta es la primera lección, ¿verdad? Para el 5 de abril 2025. Se titula Algunos principios de interpretación profética. Alexander, ¿qué tú me puedes decir de ese tema? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, algunos principios de interpretación. Es que, mira, yo creo que la lección también lo dice. Todo el mundo tiene una forma diferente de interpretar las profecías. Unos dicen que es el pasado, otros dicen que que es el futuro. Hay muchas teorías de cómo fue, hay teorías de que si los jesuitas, que si esto. Hay muchas cosas, ¿me entiendes? Pero yo siempre he dicho, por ejemplo, yo cuando leo eso, yo siempre he dicho que la Biblia se interpreta por sí sola. Siempre he dicho eso. Y cuando me viene eso a la mente, pues vamos a estar estudiando algunas cosas que nos va a ayudar a poder interpretar la profecía. Es correcto, ¿verdad? Eso que tú acabas de decir. Y yo siempre digo que él dice en Apocalipsis que el pueblo del fin son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y cuando dice también la fe de Jesús, ¿qué significa eso? Los que tienen el espíritu de ¿qué? De la profecía. Así que, hermano que me está escuchando y amigo, importante que comiences a estudiar la profecía, porque es una característica del pueblo del tiempo del fin. Así que es importante. Y lo que acaba de decir Alexander, sumamente más importante. Vamos entonces la lectura bíblica, Alexander. Dice así en Jeremías 9:24, si no alábese en esto al que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Y ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que es importante que nosotros entendamos a Dios. No lo vamos a entender nunca a cabalidad completa, porque Dios, imagínate, en su omnisciencia, nunca vamos a entender. Pero Él nos está instando a que estudiemos su palabra, Alexander, porque, por tanto, Dios por medio de su palabra nos habla.
y nos dice su voluntad. Pero a veces hay gente que lee la Biblia y quiere imponer la voluntad no de Dios, sino la de ellos. Aquí dice esto, así, 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 y cuando tú lees, wow, que fuera de contexto está ese versículo, porque quieren hablar sus palabras y no las de Dios. Bien, Alexander, vamos entonces a la del sábado. Eh, Vemos, ¿verdad? Que como ocurre con casi todos los demás en las escrituras, los cristianos no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de las profecías bíblicas, lo que lleva a Claro. muchos a pensar que no vale la pena tratar de comprenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota y tilde de las profecías, qué validez puede haber en ellas. Y por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan, pensando que estudiar la profecía provoca más problemas que lo que resuelve. Y nos habla también de que en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Ellos estudiaban la profecía y no había, ¿verdad? Ese tipo de problemas, porque ellos pensaban que eso era para ese tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que seguir estudiando las profecías porque para nosotros es que están escritas. Por eso más adelante vamos a ver que Dios le dice a Daniel, sella, ¿verdad? El libro. ¿Por qué? Porque no era para el tiempo de Daniel, era para el tiempo de Ah, nosotros. Y cuando tú estudias la palabra Apocalipsis es que se corrió el velo. Eso significa, o sea, hubo un velo, nadie entendía nada. Pero ¿qué pasa? Ahora en este tiempo sí se entienden. Y mira qué lindo, Alexander, que como toda la escritura es inspirada por Dios, lo que quiero decir que vino de la misma fuente, Daniel y Juan, que escribió el Apocalipsis, nunca se conocieron. ¿Qué pasa? ujú. Personalmente, pero están en armonía en lo que ellos escribieron. ¿Por qué? Porque viene de la misma fuente y no se contradicen. ¿Algún comentario en esa parte, Alexander? No, mira, ahí la parte me sorprende esa parte del intro de la lección en sábado, cuando dice durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, escucha eso, durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían cómodos con las profecías bíblicas y habían sorprendido el nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes clave. O sea, que ellos estaban todos, los 10 cristianos, están hablando de los cristianos completos, no importa religión, aquí estaba todo el mundo, ellos mismos estaban todos de acuerdo en cuestión de las profecías bíblicas y el nivel en que estaban todos de acuerdo en cuestión de los significados, vamos a ponerlo así. Pero hoy en día hay gente que, no, pásate ese libro, olvídate. Pásate ese libro, no quiero hablar de eso. No, y si te pones a hablar o sea, con otras diferentes denominaciones, tú vas a ver que unos están en una cosa, otros están en otra, otros están en cosas, y después la pelea, no, tú estás mal, no, tú estás mal, no, y empiezan todo el mundo a jugar. ¿Y qué pasa ahí con eso? Ahí el enemigo se ríe porque eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo No, que quiere el enemigo. inclusive, ¿verdad? Eso era lo que estaba diciendo. En Apocalipsis no se le dice a Juan que se selle y cierre el libro, ¿me entiendes? Porque ya cuando Cristo cumple, ¿verdad? Ya comienza el tiempo del fin. Así que ellos estaban claros, ellos creían que para su tiempo, ¿verdad? Venía la segunda venida. Pero nada, lo que quiero decirte es que, igual como tú dijiste, todo el mundo, pues mira, no había esa pelea, esa cuestión que hay ahora, todo el mundo sacando de contexto, porque eso es lo que pasa. Cogen un texto y, y eso lo vamos a estudiar ya mismo, ¿verdad? Tú tienes que estudiarlo, pero cuando tú lo vas a estudiar, tienes que interpretar, tienen que ser con otro texto y que tenga que ver con eso, ¿me entiendes? Eh, para poder entender lo que Dios te quiere decir por medio de su palabra. Bien, algo más, Alexander, si no pasamos, ¿verdad? Pasa al domingo, vamos por ahí Al para abajo. domingo, ¿quién lo va a dar, tú o yo? Y quieres, Ok, síguelo tú. bien, y se titula El que lee, entienda. ¿Y quién dice esas palabras? Jesús, ¿verdad? Es Ah, importante que nos demos cuenta de que nos manda a estudiar, pero a estudiar la Biblia no a leerla como el papagayo, Alexander, sino a no. entenderla, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, ¿verdad?
entra en cualquier librería cristiana y observa los títulos de la sección de profecías bíblicas. Rápidamente vas a descubrir algo, que hay que variedad, Alexander, alucinante Ujú. de opiniones e interpretaciones, lo que tienta a pensar que nadie puede entender documentos como el Apocalipsis, que fue lo que tú dijiste. O sea, ¿por qué? Porque hay gente que se pone a interpretar pasajes ellos mismos. Y esto es lo que significa esto. Y esto es lo que significa lo otro. Y así no se estudia la Biblia. Inclusive, tú tienes que ver el idioma de ese tiempo, por eso es que se estudia el griego, el hebreo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque tienes que saber la palabra en contexto que se dijo eso, porque hay gente que no, hay gente, acuérdate estas nuevas versiones que hay, a veces pues se despegan un poquito también de las raíces y la gente utiliza eso para justificar lo que ellos quieren decir. Así que vemos, ¿verdad? Que eh, hay que saber cómo uno debe estudiar la palabra. Y yo te digo, Alexander, lo primero, si tú quieres conocer amigo y hermana que me está escuchando, lo primero es la oración. Porque ¿quién es que abre tu entendimiento para que puedas entender esas cosas? El Espíritu Santo. Así que tú Exacto, le pides permiso y Él te va a dar el permiso para poco a poco exacto. aprender. Así que tú tienes que leer con una actitud correcta. En Apocalipsis 1.3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Por eso dije ahorita que a Juan no lo mandaron a sellar el Apocalipsis. ¿Qué Ujú. está diciendo ahí? ¿Que el tiempo qué? Ellos Está pensaban en ese cerca. momento que está, pero sí, es que comenzó el tiempo del fin. Y Ujú. importante que nos demos cuenta que cuando estudiamos la Biblia, ella es la que nos va a hablar a nosotros, no nosotros a ella. Y hay personas que hacen eso. Dice, hay una bienaventuranza para los que leen la profecía. En Apocalipsis 1.3. Sin embargo, muy pocos se sienten bienaventurados leyendo las profecías contenidas en Apocalipsis, Daniel, Isaías, Zacarías y todas esas otras profecías. Y es como tú dices, a veces uno escucha de otras denominaciones y las respeto mucho, Alexander, pero No, hablan mucho claro. de la prosperidad, hablan mucho de muchos temas, y no estoy diciendo que no se den temas variados, pero cuando tú le vas a preguntar de las profecías, no saben ni entienden. ¿Por qué? Porque sus líderes no se sientan con ellos a estudiar cada profecía que está ahí en ese libro. Y hay algo que tenemos que entender, que para tú entender Apocalipsis, no puedes leerlo así, se complementa con Daniel. Y tenemos que estudiarlo junto con Daniel para poder comprenderlo. Es importante. Y como no sé si lo dije en otra lección, mire, cuando usted va a estudiar, cuando usted va a leer la Biblia, yo digo, la va a leer, pero no la lea nada más. Estúdiela. Quítela, porque hay gente que la lea, Alexander, como para cumplir el compromiso. Ah, yo leí esa porción ya y ya salí de eso. Pero ¿entendiste lo que leíste esta mañana? ¿O al Ah, acostarte? ¿O lo leíste con el papá ya? Ya, cumplí el requisito y ya me puedo ir bien. No, mi querido hermano, tiene que ser con entendimiento, estar dispuesto a hacer caso lo que la profecía te enseñe, ¿verdad? Eso se encuentra en Apocalipsis 1.3. Reconocer que no tenemos el conocimiento necesario para entenderla, sino que dependemos de la sabiduría divina para hacerlo. O sea, ¿quién es el que te va a abrir ese pensamiento? El Espíritu Santo. Leer la profecía para explicar mi punto de vista de cómo se desarrollarán ciertos eventos o sin percibir en ella la voz de Dios no son actitudes correctas. Y tú ves ahora mismo que está ocurriendo en los debates en las redes sociales. No sé si te has dado cuenta que muchas cosas están pasando. Y cuando uno escucha a esas personas, yo digo, wow, pero qué fuera de contexto utilizó ese texto. Y dice, mira, ahí lo dice, ahí lo dice. Sí, lo dice, pero tú tienes que leer los textos antes, después también, y buscar el contexto de eso. No puedes leerlo así para yo justificar lo que yo quiero decir, porque lamentablemente si es así, pues cualquiera puede formar una doctrina de lo que él quiera ahí, pero no, y muchas veces
cuando tú lees un pasaje, dices, pero ¿por qué dice esto aquí así? Yo no lo entiendo. Pero cuando tú lees completamente el capítulo, Alexander, un ejemplo, Pedro Maticome. Mira, Pedro Maticome, aunque dice Maticome, no tiene que ver con comida, Alexander. Pero ¿qué No, dicen los nada, demás? nada. No, no, ahí te estaba dando permiso para tú comer todos los inmundos, todos los Todo, animales inmundos que todo. encuentres. No, pero hermano o amigo que no está escuchando, cuando usted estudia esos pasajes, mire, se da cuenta que no tiene que ver nada con comida. Y algo último que voy a decir para que comente, cuando yo he hecho el año bíblico, y voy a decir algo aquí que va a sonar mal, pero no lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer. ¿Por qué no lo voy a volver a hacer? Porque me crea presión, Alexander. Entonces, yo estoy tratando de cumplir con el requisito de terminar antes del año. Entonces, ¿qué pasa? Me crea tanta presión que lo que quiero es avanzar y leer, 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 leer. ¿Y qué pasa? No entiendo. Pues, ya lo hice, ya lo he hecho. Pero no, ya ahora voy a coger con calma, me voy a disfrutar esos textos, aprendiendo, pero no voy a hacerme esa maratón y hermano, si usted lo quiere hacerlo, lo respeto, ¿me entiende? Amén. Pero es lo que me pasó a mí. Me creó mucha ansiedad, mucha presión y ya no estaba entendiendo muchas cosas. Inclusive, a veces dicen unas cosas, pero yo leí la Biblia y yo no me acuerdo haber leído esa parte. ¿Por qué? Porque la leí a las millas, ¿me entiendes? Y no me saboreé esa parte. Alexander, ¿algún comentario? Mira, no, yo quiero recalcar solamente la parte, por ejemplo, el título tiene que ver algo, el título del domingo dice que el que lee entienda, esa palabra que dice entienda, que es recalcando lo que tú acabas de decir, pero que a mí me llamó mucho la atención porque, y fíjate, eso que tú acabas de decir a lo último tiene que ver, porque a veces uno lee la Biblia y lee al papagayo. ¿Entiendes? Entonces, y eso es algo, por ejemplo, el año bíblico es algo que es que mucha gente lo pone, si no lo haces no te vas a salvar. Que eso no tiene que ver nada, no tiene que ver nada, ¿me entiendes? Pero nosotros creamos esas doctrinas y nos esforzamos en hacer eso, pero al final, ¿qué ganamos? Porque no estamos aprendiendo, estamos leyendo para pagado. Terminé de leer la Biblia, tremendo, wow. Dime ahora de la Biblia. Se te olvidó, por eso que eso. Yo hago un sistema que es diferente al año bíblico, pero es un sistema de que, ok, me quiero profundizar en esta parábola. ¿Por qué fue esta parábola? Y estudio esa parábola, y estoy 2 o 3 meses estudiando esa parábola. Y cuando termino, yo digo, wow, que mucho aprendí de ese cantito de la Biblia nada más. ¿Me entiendes? Así tú no terminas el año bíblico, pero aprendes mucho de la Biblia. Y más adelante tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a utilizar con eso que aprendiste. Por eso cuando dice entienda, es que, mira, olvídate que si tienes que terminar la Biblia de eso. ¿Quieres entender esa parte? Métete a estudiar. Ponte a estudiar ese versículo y lee, vuelve y léelo y vuelve y busca otro lado de la Biblia donde dice eso y qué sé yo, que tú vas a ver que tú vas a sacarle de un capítulo, puedes sacar, chacho, semanas de oración, campañas para todos lados, porque es así, la Biblia es así, la Biblia es impresionante, a mí me encanta la Biblia. Estudiar la Biblia y predicar, eso es lo más que me gusta a mí. Y por eso cuando él dice entienda, es eso, tiene que ver con eso. Y hablando de entender, vamos para la parte del lunes, que dice, espérate, que se me fue aquí, ok. La parte del lunes dice, Dios es comprensible, Dios es comprensible. Empieza con un intro que es bien, es un intro que es bien, ¿cómo es que se llama? ¿Qué me pasó a mí? Vamos a ver un testimonio. ¿Qué me pasó a mí? Cuando uno llega a Estados Unidos aquí al principio, que uno no sabe mucho el inglés, uno quiere a veces comunicarse con alguien o algo así, y uno trata de decir algo y la persona no sabe ni un pío, como dicen, ni un pío en español, y tú no sabes ni un pío en inglés, pues no te puedes entender. ¿De quién es el problema? ¿Es tuyo o es de la persona? Pues mira, lamentablemente no es de ninguno de los dos, porque él sabe su inglés y tú sabes el español. Y a veces la Biblia es así, a veces uno trata de entender esta es la cosa y uno dice, wow. Y mira, el conocimiento de Dios es infinito. Y aquí en esta parte de la lección de parte del domingo nos quiere explicar que Dios conoce todo. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce todo lo que nosotros pensamos. Dios conoce todo de nosotros. Ahora, nosotros podemos entenderlo a Él. Para nada. Porque Dios es de conocimiento infinito. Por lo tanto, tratar uno conocer a Dios es algo que es, ¿cómo es? Es como si fueras a tirar una piedra a la luna. Vale, le voy a dar una piedra a la luna.
lo que vas a hacer es romper el cristal del vecino o el carro que esté pasando, ¿me entiendes? No vas a poder, porque no es así, pero Dios, con ese conocimiento de cómo somos nosotros, hizo la profecía, hicieron la Biblia para que nosotros podamos entendernos y se bajó, como quien dice, se bajó un poco al nivel de nosotros para que entendiéramos la Biblia, ¿me entiendes? Entendiéramos la palabra. Ahora, esto sí que las profecías, hay muchas profecías, pues que todas, como empezamos la palabra, como empezamos al principio de la lección, la Biblia se interpreta por sí sola. Pero toda la Biblia, toda profecía que vayas a ver, tú tienes que ponerlo algo en mente. Todas te van a llevar a Jesús. Eso es, mira, de ahí, todas te van a llevar de Jesús. Y número dos, todas te hablan del plan de salvación. Esto es una regla que, como dice en inglés, is must. ¿Sabe? Es obligatorio entender. Todas te van a hablar de Jesús y todas te van a hablar del plan de salvación. Desde Génesis, que hay profecía en Génesis, ¿cómo es eso? Sí, en Génesis hay profecía, hasta Apocalipsis. Todas te van a llevar al plan de salvación y todas te van a llevar a Jesús. Todas te van a llevar a Jesús. Y por eso es que las profecías, para entenderlas, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te entienda. Porque es el Espíritu Santo el que te va a dar, como quien dice, cuando tú estás viendo un mapa y hay un montón de simbolitos en el mapa. ¿Qué tú buscas? La leyenda, a ver qué significa esos simbolitos, ¿verdad? Ok, este simbolito significa que aquí hay un puente, esto significa que aquí hay una luz y qué sé yo. Pero el Espíritu Santo es esa leyenda. Y cuando tú le pides al Señor que te ayude, tú vas a poder entender las profecías en la Biblia. Pero, vuelvo y repito, todas ellas te van a llevar al plan de salvación y te van a llevar a Jesús. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí que es importante eso que tú acabas de decir. Todo, cuando ustedes leen la Biblia, todo te dirige a Jesús. ¿Sabes? Todo, busque desde Génesis hasta Apocalipsis, todo. Y las profecías más. Si lo que tú estás estudiando es una profecía, que tú entiendes que es profecía, pero no te está llevando a Jesús, eso no es una profecía, ¿verdad? Todo te tiene que llevar a Jesús. Bien, vamos entonces a la parte del martes, ¿verdad, Alexander? Sí, el Cierra, martes. cierra las palabras. Y vemos aquí que nos está hablando de Daniel, porque lo que dije ahorita, que esas profecías no eran para el tiempo de quién, de Daniel. Por eso es Bien. que él le dijo, mira, séllalo. Ahora, es importante que nos demos cuenta de que hay un versículo que habla de que en los últimos días, ¿verdad? Dice que el avance de la ciencia se va a aumentar. Y hay gente que lo utilizan para eso. Pero ¿qué pasa? Ese versículo, Alexander, está puesto allí, que hay gente que dice, mira, se cumplió la profecía, porque mira, toda la tecnología que ha habido, ¿verdad? Y es verdad, ha ocurrido mucha tecnología, muchas cosas, mucha ciencia, muchas cosas ha ocurrido, ¿verdad? Pero en lo que se refería en verdad a ese texto es a que como hay tanto conocimiento en el tiempo del fin, el sello que pues verdaderamente se puso en aquel tiempo, pues Cristo lo rompió cuando murió en la cruz del Calvario. Pues ¿qué pasa? Pues ahora la gente, como hay tanta información, tanta tecnología, ¿me entiendes? Pues ahora comprenden más las escrituras, las profecías. Tú puedes hacerlo hasta en el chat GPT. Tú dices, este texto, quizás tú no tienes este texto, yo quiero hacer una exégesis, o sea, un estudio completo de qué, de este texto. Pues mira, tú lo pones ChatGPT y te da un montón de cosas que tú puedes entender con un solo texto. O sea, a eso es lo que se refiere. La ciencia se aumentó y pudieron entender las profecías, Alexander, que no se entendía porque no había esa ciencia que hay ahora. Ahora sí, ahora no pueden decir, no, que no entiendo. Y ¿sabe qué? Utilice ChatGPT para las profecías. No tienes que irte para que tú veas que muchas cosas las vas a entender. Pero es importante eso, porque hay mucha gente que no lo ve de esa manera. Mira, dice, echar mano de la ciencia. En Daniel 12:4 dice, tú Daniel guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final,
pues muchos andarán de un lado a otro a buscar cualquier conocimiento. ¿Entiendes? Así que es importante que nos demos cuenta que una vez Cristo murió, se rompe el sello y entonces comienzan a ocurrir eventos que van señalando a la profecía y entonces cuando estudian, ¿verdad? Daniel 12:4, ¿verdad? Que es donde dice eso, pero también Daniel 7:25, que habla de los 1260 años y días, que nos lleva hasta el 1798, que es cuando Napoleón acabó hegemonía del Papa Alexander. ¿Y qué pasó? Él envió al general Berthier a arrestar al Papa Pío VI y de ahí en adelante se cumple la profecía sobre la herida de muerte. ¿Y qué pasó? Ahí la gente comienza a ver, wow, se están cumpliendo que las profecías y hay un gran despertar, Alexander, por eso. Ujú. Así que es importante, no solo las profecías fueron comprendidas desde entonces, sino que otros temas. Un ejemplo, el sábado, perdón, el sábado o el estado de los muertos, también fueron entendidos correctamente muchas otras cosas que no se entendían. Disculpen, amigos, por el estornudo. Alexander, algo que quieras comentar. No, 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 eso está bien claro en cuanto a eso, ¿me entiendes? Que hay muchas cosas ¿cómo me puedo decir? Cuando pasó eso, Daniel, ¿sabes? El mismo Daniel tuvo problemas, eso tuvo que arrodillar y pedirle al Señor que le diera entendimiento, ¿me entiendes? Porque no entendía. Y por eso después le dijeron, mira, si es ese libro, que eso no es para ahora, eso va a ser para después, ¿me entiendes? Y cuando tú vas a compararlo con Juan, que yo creo que eso se habla más adelante ahora en la lección, a Juan no le pidieron no le dieron esa orden a Juan, ¿sabes? Porque después iba a haber ¿cómo se llama? Iba a haber que iban a estar paralelos porque Daniel y Juan nunca se conocieron, pero tienen que ver los dos con las mismas cosas. Y aquí es que vamos a entrar entonces a la parte del miércoles que se llama el estudio de la palabra. Y el estudio de la palabra menciona en esta parte de la lección, aquí hay una cosa que menciona de un bautista. Oh, espérate, ¿qué pasó aquí? De un bautista. Sí, pues gente, los que no saben de la historia de la iglesia adventista del séptimo día, nosotros salimos ¿cómo es? De William Miller. Nosotros nosotros conocemos que él fue alguien que puso ¿cómo es? Los primeros ladrillos para que el movimiento adventista saliera. De ahí salieron muchos movimientos adventistas, inclusive la iglesia adventista del séptimo día. William Miller, que fuera bautista en ese tiempo, él tenía la comprensión de la profecía bíblica, ¿me entiendes? ¿Y qué pasó? Él tenía un movimiento, él tenía un pensamiento de que iba a pasar algo en 1840, que no fue lo que pasó específicamente, pero sí sucedió algo. Entonces se siguieron estudiando, ¿cómo es? Estudiando hasta que dijeron, espérate, sí, no, se falló en esto, lo que fue es en otra cosa. Claro, ¿qué tiene que ver con eso? Mira, a veces cuando uno estudia la palabra, porque quiero decir yo con esto es que a veces uno cuando estudia la palabra se enfoca solamente en una cosa y no ves el contexto completo de lo que está pasando. Y es lo que se llama es que de un texto sacas un texto del contexto para formar un pretexto. Así que es la cosa, ¿sabes? De un texto que sacas de contexto vas a formar un pretexto, ¿me entiendes? Entonces, pues ellos se enfocaron en una cosa y mira, pues fallaron. Y si no conoces, entonces está la historia, búscalo en Google, el Gran Chaco de 1844 y lo va a encontrar. Eso está ahí, eso es historia. ¿Me entiendes? Pero la Biblia, bueno, sí, la Biblia, la profecía, tú no puedes explicar, ¿sabes? Tú tienes que ver el gran, y dice aquí que aquí dan en la lección del rompecabezas, que dice que a lo mejor tú piensas así, y empiezas el caballito, y tú crees que es el caballo, pero si sigues poniendo las piezas de rompecabezas, después tú ves que puede ser una granja que te tiene hasta montañas y hasta tiene una ciudad a lo lejos y qué sé yo. Pues así es la Biblia. La Biblia tú tienes que buscar siempre la manera de ver la gran imagen. Y las profecías son así. Las profecías no son aisladas. Las profecías tienen que verse, ¿sabes? Tienes que abrirla y añadirle, ¿me entiendes? Por eso es que Apocalipsis y Daniel siempre están de la mano.
Y porque yo creo que más adelante en esta lección van a seguir viendo eso. Apocalipsis y Daniel van, ¿sabes? Siempre están de la mano. ¿Por qué? Mm, Porque hay una, ¿cómo se llama? Es una misión a lo largo. Y eso es lo que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a estudiar la Biblia de forma holística, es decir, vista como un todo. ¿Sabes? Eso está en Lucas 24:27, sino que lo que quieran chequearlo. Por eso es que tomar una parte de la profecía y decir, oh, porque tú puedes hacerlo, tú puedes coger una parte de la profecía y inventarte un cuento y decir que es que vienen los platillos voladores a regalar espagueti para todo el mundo para dañarle la mente. Tú puedes hacerlo. Se oye como un disparate, pero ha pasado. Ha pasado. Porque ¿qué? Si tú no estudias la profecía holísticamente, habiendo ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué eso? Tienes que buscar el contexto de la situación, buscar por qué él se escribió así, ¿me entiendes? Y estudiar un poquito más, sacarlo un poquito más. Por eso es que la Biblia no es algo de que tú puedes leer lo que ya entendí eso, no. La Biblia es algo que tienes que buscar la imagen completa. ¿Por qué Juan puso tanto simbolismo y qué sé yo, y a la misma manera que lo hizo Daniel? Bueno, eso tiene sus explicaciones. Juan no podía mejor escribir la parte de, igual que Pedro, no podían poner la parte de Roma directamente, porque a lo mejor si lo ponían de parte de Roma directamente, a lo mejor la persecución que pasó iba a ser mucho peor. Iba a ser 100, 200, 300 veces peor de lo que pasó, ¿sabes? Y lo tenían que ponerlo por ejemplo, Pedro pone que es Babilonia y Juan pone que es otra cosa más ahí en Apocalipsis para poder, ¿cómo se llama? Bajar el suceso de lo que estaba pasando. ¿Sabes? El contexto de lo que rodea y las cosas que están pasando es bien importante. Por eso cuando usted lea la palabra, para que no saques un texto de contexto, para que formes el pretexto, como mencionó Del Valle ahorita. Del Valle mencionó un ejemplo bien importante, que es el de Pedro Maticome. La gente se queda hasta ahí, tú puedes coger y comer de todo. Pues mira, en Levítico hay unas recetas que te puedes seguir para tu buena alimentación. Si tú decides cogerlas o no, ese es tu problema porque como existe libre albedrío, Dios respeta eso. Pero en la parte de Pedro, cuando tú te pones a seguir leyendo el capítulo y sigues al próximo capítulo y ves lo que está pasando, el mismo Pedro te contesta la que significaba esa, ¿cómo se llama? Esa visión. Que decía, oh, ya entiendo de que no puedo llamar inmundo a las personas que están aquí porque ellos le llamaban inmundo a los gentiles. ¿Y sabe quiénes son los gentiles? Si fuéramos en esa época, usted y yo, ¿sabe? Y Dios le está diciendo, mira, toda persona para mí es valiosa. O sea, usted y yo somos valiosos. Eso es un ejemplo bien importante que uno debe seguir. Cuando vayas a leer la Biblia, siempre búscate el contexto, la historia en que se hizo, por qué la persona estudió, para que puedas entender un poco de lo que está pasando en la Biblia. Algo que quieras añadir del Valle. sí, en esa parte, ¿verdad? Uno tiene que estudiar holísticamente, como tú estabas diciendo. Holísticamente es todo, culturalmente, el idioma, los versículos que están antes, los que están después, todas esas cosas, es un todo que tú tienes que estudiar. Y quiero, ¿verdad?, decir esa parte también y corregir a Alexander, humildemente, Miller era metodista, no era bautista. Pero, Ok, ok. ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Miller se puso a estudiar los 1260 años y días. ¿Qué pasa? Y comenzó a estudiar por lo que había pasado el gran despertar. Y siguió estudiando hasta que llegó a la conclusión que en el 1844 iba a venir Cristo a la tierra. Ujú. Él sacó toda la profecía bien. Lo único que él erró fue en el evento, porque la fecha estaba bien. Y el evento es que cuando busca, era que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Pero ¿qué pasó? Como ellos creían que venía, sufrieron un gran chasco. O Casco. sea, Ajá. ellos vendieron sus casas, sus tierras, porque Cristo venía ese día, pero Cristo no vino. Y ese grupo que está allí eran no adventistas, sí, se le dice adventista porque creen en el segundo advenimiento, Ujú, pero ujú. todo el que cree en el segundo venimiento de Cristo es adventista. Ahora, ellos eran mileristas, porque creían en Ah, Miller, en ahí.
no estaba la iglesia adventista. A veces nos acusan, Alexander, de que Ajá. allí estaba la iglesia. Nuestra iglesia se forma muchos años Después. después, 1863. ¿Y qué pasa? Cuando él sufre este gran chasco, pues todo el mundo se va porque queda un grupito chiquitito y eso comienzan a estudiar porque decían, pero es que se falló y comienzan a estudiar y para resumir se dan cuenta de que lo único que era el evento. Entonces, a ese grupo sigue estudiando, por eso es importante estudiar y entender, como está diciendo Alexander, no sacar conclusiones nosotros mismos, sino entender un pasaje con otro pasaje y hasta que nos demos cuenta de que verdaderamente Dios nos está explicando y hablando lo que es en la palabra. Pues ellos se dieron cuenta años después, pero yo sigo ese grupo estudiando que eso era lo que había pasado. Poco a poco ahí de esa profecía sale nuestra iglesia, porque después ellos se pusieron a estudiar y ese grupo se convierte, ese grupo que salió de ahí, se convierte en los adventistas del séptimo día. Así que es importante que entendamos eso, porque a veces sacamos un pasaje de contexto y lo que puede ocurrir, ¿verdad? Es que sacas todo la verdad y enseñas una doctrina que no es, Alexander. Bien, vamos a la parte del jueves, figurado o literal. Y aquí hay a veces problemas y situaciones con personas. ¿Es literal o es figurado? Es literal, porque acuérdate que hay muchos símbolos Ajá. que hay en Apocalipsis, ¿verdad? Una de las cuestiones claves que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Así que es importante eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mire usted, volvemos a lo mismo. Usted tiene que estudiar, ¿verdad? La Biblia está repleta de símbolos, Alexander, de imágenes. En reducidos casos, la propia profecía nos dice su significado. Porque cuando, un ejemplo, Daniel, que tú dijiste que se enfermó y todo, no entendía la Ajá. profecía, pero más adelante el ángel le explica, pero con todo y eso le dice cierra, porque aunque le explique, no era para ese tiempo, nadie iba a entender, ¿me entiendes? Ajá. Pero cuando uno hay un símbolo, pues mira, uno no se puede coger las cosas literales, ¿verdad? Porque hay un ejemplo, cuando habla de que Cristo tiene una espada, o sea, esa es la palabra de Dios, no es que Cristo tiene la espada así y otras cosas más, ¿me entiendes? Entonces tú no puedes coger eso literal. En reducidos casos, la propia profecía nos dice su significado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no se explica su significado. Intentar entender estas imágenes de forma literal es absurdo, Alexander. Jesús no tiene una espada aguda, como dijo ahorita, de dos filos, saliendo de la boca. O sea, eso ahora mismo no tiene esa espada saliendo de la boca, pero No. está explicando por medio, ¿verdad? De este símbolo, qué significa, ¿verdad? Que cuando sale esa espada, que es la palabra de Dios. Para entender estos símbolos, ¿verdad? Debemos recurrir a otras partes de la Biblia, donde se usan ideas o símbolos similares. Así que uno busca el mismo símbolo en otro lugar en la Biblia y qué representa. Un ejemplo, vamos a ver qué significa los cuernos de la bestia empastosa en Daniel. Pues Ajá. cuando tú buscas en Daniel 7:24 te explica que esos cuernos no son literales ahí, son reyes, son reinos que representa, ¿verdad? Ese poder. Y Ujú. volvemos, ¿verdad? A lo mismo, la espada que sale de la boca, ¿qué significa? Pues la Biblia, pero no es que Dios tiene una espada de dos filos saliéndole por la boca. Inclusive, ¿quién es la mujer en Apocalipsis, verdad? La Las mujer mujeres. es que el pueblo de Dios, la iglesia, pero también puede significar Cristo, ¿me entiendes? Cristo es la mujer también, ¿me entiendes? Puede ser la mujer y quien es cabeza de la iglesia, puede ser, perdón, la cabeza de la iglesia es Cristo y la mujer, perdón, es la iglesia. Así que puede representar también eso. Así que hay que buscar un montón de partes de la Biblia donde esté ese mismo símbolo para que uno pueda, ¿verdad? Asegurarse de que está escudriñando las profecías bien y ser capaz de entenderla, Alexander, porque no nos podemos quedar con una cosita nada más. Ah, encontré este versículo, pues es eso que dice ahí. ¿Me entiendes? O sea, hay que buscar
diferentes partes en la Biblia. Volvemos a lo mismo. La mujer en la Biblia es la iglesia, el pueblo de Dios. La espada que sale de la boca es la Biblia, ¿verdad? Los cuernos que están en Daniel 7:24 son reinos, son reyes. Así que esos son símbolos que se repiten, Alexander, a lo largo de la Eso Biblia. así. Y ahí es que tú te das cuenta de que eso simboliza eso. Así que, ¿algún comentario final que puedas decir esa parte, Alexander? No, no, hay que estar bien pendiente, ¿sabes? Esos simbolismos, no se asusten, yo repito, no se asusten cuando los vean, porque la misma Biblia los interpreta, ¿me entiendes? La misma Biblia los interpreta, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a los versículos que tienes que verlo y véalo, que esto es algo bien importante, yo siempre lo digo, vea esto como una carta de amor. ¿Por qué una carta de amor? Porque mira, yo he estado viendo últimamente una serie que se llama Los 10 Mandamientos, una historia de Moisés, ¿sabes? Que la gente de Hollywood siempre le añaden cosas y qué sé yo, pero hay cosas que me llaman la atención y me pongo a ver, a compararlo con la Biblia. Y, por ejemplo, en las 10 plagas, cuando Moisés iba donde el faraón, él siempre le advertía al faraón, deja a mi pueblo ir porque si no va a pasar tal cosa, ¿me entiendes? Deja a mi pueblo ir, ¿sabes? ¿Cuál era lo que tenía que hacer el faraón? Era obedecer a Dios, ¿me entiendes? Y básicamente esto es lo mismo. La profecía viene siendo lo mismo. ¿Sabes? Es Dios diciéndote con amor, obedece lo que estoy diciendo porque va a pasar esto y esto y esto. Y si tú no obedeces, si tú no obedeces o no me sigues, vas a sufrir de esto que va a pasar. Y eso básicamente es lo que está diciéndote el Señor a ti. Es una carta de amor diciéndote a ti, mira, yo te quiero salvar, y para que seas salvo tienes que hacer esto, ¿sabes? Y si no lo haces, pues mira, vas a sufrir estas consecuencias. Y yo no quiero que sufras estas consecuencias. Por lo tanto, mira, léeme esta carta de amor para que tú veas lo que va a pasar y de lo que yo te voy a salvar. ¿Entiendes? Eso básicamente es, ¿sabes? No lo cojas con miedo. Las profecías no son algo que es el cuco, como dicen muchos por ahí, ¿sabes? Solamente es una carta de amor que Dios te da para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Bien, vamos a leer la Alexander. parte de, ajá, Sí, la para que parte lea esa de, porción. claro que sí, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 663. Dice, cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre, no debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. ¿Cuál es eso de nuevo? Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad. Por medio del estudio acompañado de oración, podremos obtener luz más clara para comunicarlas a otros. Así que mi querido hermano, ¿verdad? O amigo que nos está escuchando, esta ¿Mm? lección nos ha enseñado primero que cuando usted va a estudiar la Biblia, debe pedirle permiso por medio de la oración al Espíritu Santo. También Así. no la va a abrir y a leerla como Alexander dijo con el papagayo. Usted la va a leer y la va a estudiar y va a leerlo, un ejemplo, los versículos que están antes y los que están después. También culturalmente, porque se escribió en un tiempo que estaba pasando, qué cultura fue eso. El idioma tiene que mirar también. Cuando Ujú. ocurran que usted encuentre símbolos, pues ahí usted va a buscar esos símbolos para ver qué significan. ¿Por qué? Porque no puede coger esos símbolos literal, no puede aplicar eso literalmente a la palabra de Dios. Y esa es la manera como se estudia la Biblia para usted entender qué es lo que Dios te quiere decir a través de las escrituras. Pero hay algo que quiero terminar con esto, Alexander. Ajá. No nos hagamos los más sabiondos de profecía, porque aún Así. nosotros que estudiamos la profecía, se nos olvidan muchas cosas. Y por eso es importante uno, mira, volver, como tú dijiste ahorita, vamos de nuevo a repasar y volvemos otra vez y para volver a aprender estas cosas, porque se nos pueden olvidar algunas cosas, algunos detalles. Entonces, ¿qué pasa? Es importante uno ir repasando la profecía, recordando, mira, esto así, esto sucedió así,
Y por eso es bueno estudiarla. Y uno siempre, aunque lo haya estudiado, aunque la sepa, siempre va a encontrar lindas cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Pero nada, sencillo, como siempre digo, Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Búscale. Así que nos veremos en esta segunda y próxima lección que es nueva, ¿verdad? Si el Señor lo permite, hasta la semana que viene. Dios los bendiga a todos. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.